esperar a nadie. Tenemos ya a Ricardo Peralta, maestro, politólogo, analista, todo va, exfuncionario de gobierno que conoce bien el sistema, sabe para dónde van. Y hoy tiene un tema, y yo lo voy a empezar con que el gobernador de Michoacán acaba de vetar una iniciativa para que los candidatos o eventuales candidatos a puestos de elección popular no presenten su acta de no antecedentes penales, que es como se llama, ¿no? La cuestión es, ¿deben o no presentarla? Y Ricardo Peralta, el tema que tiene hoy es el derecho a votar y ser votado en este país. Y eso incluye esta decisión del gobernador de Michoacán. Ricardo, buenos días, y un saludo a nombre de Vicente. Sabes que fue a la Ciudad de México, entró a una reunión que tiene, así, pero aquí estoy yo, Ricardo. Buenos días, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querido Paco. Pues siempre es un gusto estar aquí en Sin Censura contigo, con mi amigo Vicente Serrano. Y bueno, respecto a este tema que me preguntas relacionado con esta iniciativa, déjame decirte que las cartas o las constancias que expide el sistema penitenciario, tanto local como federal, para las personas que quisieran acceder a algún cargo de elección popular, es tanto como aquellas que solicitan en las áreas que antes se denominaban de recursos humanos, ahora le llaman capital humano, y ahora tiene otro nombre que no recuerdo, pero se ha venido evolucionando precisamente para darle ese contexto dentro de los derechos humanos, mi querido Paco y amigos. ¿A qué me refiero con ello? Una constancia donde una persona tenga o no antecedentes penales no puede estar sujeta por encima de la Constitución, que precisamente es el tema que vamos a platicar, el derecho a votar y ser votado. Eso lo establece el artículo 35 de nuestra Constitución. Más allá de que si una persona tuvo antecedentes penales y cumplió una sentencia, pensemos una sentencia condenatoria donde la sanción fue privativa de la libertad, pero además tuvo algunas otras sanciones penales como la reparación del daño, como hacer trabajo en favor de la sociedad, como una multa que le llaman sanción pecuniaria, etcétera, y ya lo hizo, ya cumplió. ¿Por qué una persona no podría tener el derecho de rehacer su vida? Por eso se llama reinserción social. Se reintegra a la sociedad y puede hacer plenamente su vida. El hecho de que se continúe con un estigma para las personas que ya cumplieron una sanción penal y que tienen no solamente el derecho que puede establecer el artículo 35 de votar y ser votado, sino todos los derechos que integra la Constitución, por un antecedente penal no le restringe bajo ninguna circunstancia ese derecho y todos los que establece la Constitución. Yo creo que no solamente están desfasados en cuanto a la protección que la misma Constitución, los tratados y los acuerdos internacionales establecen para las personas, la condición o el principio pro persona, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos humanos. Y en términos de esto mismo, querido Paco, yo te diría, hablando de este mismo antecedente, esta historia de el derecho a votar y ser votado, estamos hablando de 1824, o sea, estamos hablando de la historia constitucional de nuestro país, estamos hablando del acta constitutiva de la Federación, cuando empezaban en aquel entonces los acuerdos para podernos constituir como país y el antecedente previo de la Constitución que hoy nos rige, el antecedente previo a la propia Constitución de 1857, posterior a esta acta constitutiva, los antecedentes a la Constitución reformada del 57, que es la de 1917, que se promulgó con el primer constituyente, se llama así primer constituyente porque se reunieron, se constituyeron para redactar esta Constitución reformada del 57, donde se estableció precisamente este artículo 35 desde entonces, donde se hablaba del voto directo, del voto universal, del voto directo, secreto, universal. ¿A qué me refiero con cada una de estas condiciones? Cuando hablamos
de estos cargos de elección popular y que es un voto libre, es un voto secreto, es un voto directo, es un voto universal, se refiere a esa universalidad, es decir, quiénes pueden ser candidatos. Según el cargo, deben de tener un mínimo de edad para ser presidente o presidenta de la República, para ser gobernador, para ser diputado federal, diputado local, alcaldes aquí en la Ciudad de México, presidentes municipal en el resto de las entidades federativas, según la condición. Y también en ese mismo sentido, habla aquí de una condición paralela, pero que todavía no está sujeta a un voto libre, secreto, directo y universal, que son los cargos dentro del servicio público, dentro de los partidos políticos, porque de ahí tenemos que partir. Hablar de congruencia. A ver, si mi caso, por ejemplo, mi padre se jubiló de la Universidad Nacional, fue profesor toda su vida. Yo estudié Derecho porque él me inspiró a estudiar Derecho. Me convertí en maestro de la universidad porque él me inspiró a ser profesor de la Facultad de Derecho, ser egresado de ahí, ser universitario desde la prepa. Actualmente soy profesor en la facultad, además de otras actividades que realizo día con día. Somos una familia de abogados. Así mi hermano, mi sobrino, otros parientes también decidieron estudiar Derecho y somos una familia de abogados. Así, yo conozco familias de músicos, desde el abuelo o del bisabuelo, de pintores, de muralistas, en fin, de médicos. Hay gran tradición de... Ricardo, pero yo te hago una pregunta. Y Sí. fíjate, voy a tomar como base declaraciones de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, que hizo en noviembre de 2025, y él dijo que permea en todos los penales de este país la corrupción, de tal forma que un delincuente puede salir libre antes o con la corrupción que todavía permea también en las fiscalías, y esto dicho por Omar García Harfuch, no por mí. ¿Cómo hacemos para limpiar o evitar que en estos momentos, como está la situación delicada del país, una delincuente que pasó por las cárceles de este país no se nos cuele ahí, aunque tenga o no el derecho a ser votado? ¿Cómo hacemos para que estos tipos tomen en cuenta la corrupción? Sí, mira, Paco, son dos temas diferentes. Si una persona evidentemente tiene antecedentes de formar parte del crimen organizado, dentro de las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las detenciones de grandes capos, las detenciones y aseguramientos de toneladas de drogas, de miles de fusiles de asalto, de cartuchos, etcétera, etcétera, personas relacionadas con el crimen organizado, relacionadas, por ejemplo, con la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, personas que se han dedicado a la trata de personas, en fin, personas que han sido investigadas y que se tienen los suficientes elementos para poder señalar ante el Ministerio Público las probanzas, los peritajes, la investigación de la policía de investigación, valga la redundancia, y que esto eventualmente pudiera ser vinculante a un proceso y que ese proceso sea exitoso y que esa persona se quede privada de la libertad por la vía jurisdiccional, pues evidentemente no puede participar en un proceso electoral. Pero si una persona se le exige tener una carta de no antecedentes penales como premisa para que no participe, es violatorio de los derechos humanos, absolutamente violatorio de los derechos humanos. No estoy diciendo con eso que todo mundo participe aún siendo un delincuente. No, si son delincuentes, si son probados delincuentes, evidentemente, bueno, ahí te da un ejemplo muy claro. Cabeza de Vaca es Vox Populi, a sabiendas de esa condición, el PAN lo propuso para ser senador de la República, sabiendo que tiene un proceso vivo, que es desde que empezó prácticamente todo este peregrinar jurisdiccional, donde los jueces de Tamaulipas le otorgaron amparos para que no fuera cumplimentada la orden de aprehensión, pues es un ampón
¿Cómo se le iba a dar una senaduría? Por supuesto que no. Por eso hasta le dieron un cargo allá inexistente en los Estados Unidos. Ampones como cabeza de vaca, ampones como Silvano Aureoles, que desfalcó al gobierno del estado, que protegió al narco, pero amponazos, claro que no pueden estar sujetos al derecho de votar y ser votados. Es decir, son dos cosas que parecen ser iguales, pero no lo son. Cuando hay esta probabilidad que la autoridad ya les acreditó, que ya hay una orden de aprehensión en ambos casos, que utilizando argucias legales han evitado ser capturados, en el ejemplo de estos dos, pero hay muchos más, ¿cómo podrían tener legitimidad para acceder a un cargo de elección popular? ¿Para qué lo buscan? Solamente para la inmunidad parlamentaria, que a todos lo conocemos como el fuero. Nada más para eso lo quieren, como si además no se pudiera suspender o eliminar esta posibilidad constitucional de no ser sancionados o por lo menos investigados por un tiempo, que es la inmunidad parlamentaria, que incluso muchos han buscado para evitar ser sancionados, como el propio Ricardo Anaya. Pareciera que la amnesia llegó muy rápido para muchas personas, pero antes de que empezara este sexenio, Ricardo Anaya, además de todo lo que conocemos de su trayectoria, se fue a vivir prácticamente todo el sexenio pasado a los Estados Unidos, huyendo de una investigación que seguramente está viva, que está en suspenso, seguramente también por ese fuero o inmunidad parlamentaria, como se conoce, y es otro de los grandes ejemplos que tenemos que para qué les ha servido. Es esa la lógica. No es que no puedan participar. Y de aquí me voy a otra condición, que es el tema de, por ejemplo, Saúl Monreal, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y otros más que quieren impulsar a sus familiares o que quieren participar en estricto derecho, tienen el derecho de participar porque hasta el día de hoy no se ha modificado la Constitución en términos genéricos para participar. Y la Constitución está por encima de cualquier estatuto partidista. Además de tener ese derecho hasta que no se modifique la Constitución y que ese proceso legislativo le dé la vuelta a todo el país para que 17 congresos, cuando menos, voten a favor también de esa modificación constitucional y se publique, es decir, todo lo que significa el proceso legislativo para que la Constitución tenga ahora una connotación diferente relacionada con el nepotismo. Cosa distinta es el tema de los estatutos. Si en los estatutos de un partido político, en este caso Morena, por disposición de los propios militantes y un acuerdo voluntario de cumplir con ese estatuto, sabiendo que no puede ir por encima ninguna normatividad, y menos la de un partido político por encima de la Constitución, pues evidentemente es un tema más de cumplimiento, de responsabilidad institucional dentro de una lógica partidista que un tema de carácter legal en cuanto a los derechos. Así, ¿podrían participar? Sí, sí podrían participar. ¿Tendrían acceso a que los tribunales fallen a su favor para poder participar? También, y los tribunales tendrían que fallar a su favor. Ya de ahí habrá que preguntarle al electorado. Si el electorado dice, sí queremos que Félix Salgado sea gobernador, sí queremos que Saúl Monreal, ambos senadores de la República, sean gobernadores de sus estados. Si la condición democrática, las encuestas donde participen así lo señalan, tampoco significa que el partido esté obligado a proponerlo como candidato. Tienen el derecho de participar en las encuestas hasta en tanto cuanto no se modifique la Constitución y aún ya modificado el Estatuto de Morena, no se los permita, podrían acceder por la vía jurisdiccional a que sean tomados en cuenta por lo menos para participar. Yo creo que en un tema de congruencia, tanto la dirigencia como los integrantes de la cúpula partidista tienen que entrar a un ánimo de participación donde se les permita a cualquier persona a participar de este derecho constitucional. Si finalmente las encuestas, como sabemos, son transparentes, sabemos que no hay
ningún otro tipo de influencia para estos resultados y diera que son los mejores calificados y que la gente lo quiere y que además tienen todo el mérito de trabajo público, que la gente los reconoce y que además son competitivos para ganar. Esa es la otra muy importante. Las alcaldías de la Ciudad de México. Ya se tuvo un antecedente en el 2021 de un descalabro importante. Se recuperaron algunas en el 2024. Aunque las encuestas hoy sugieren de que a nivel nacional Morena seguirá teniendo esa supremacía electoral, es una intermedia igual a la del 21. Y en la Ciudad de México, por lo menos en mi apreciación, creo que se tiene que hacer un ejercicio de innovación respecto a las candidaturas y no reciclar candidatos del pasado que desafortunadamente no han tenido el éxito competitivo en las elecciones. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la alcaldía Benito Juárez, de la alcaldía de Coyoacán, donde gobierna la oposición. ¿Qué ocurrirá en esas alcaldías? Como en 18 capitales estatales, municipios importantísimos que hoy gobierna la oposición, van a repetir candidatos del pasado que ya no tuvieron el éxito frente a un electorado mucho más escéptico, mucho más crítico, más exigente, donde no solo es la marca, que por sí pesa mucho, sino la convicción que tenga el electorado de la persona que está proponiendo qué oferta política para ganar. La repetición de eslogans, la repetición de lemas, ¿será suficiente o se requerirá la convicción del electorado para terminar de extinguir al PRI, para seguir disminuyendo al PAN en todo el país, a Movimiento Ciudadano? Ya se logró en gran parte, pero ¿qué se requiere hacer desde la dirigencia con la política de elección de los participantes a las encuestas, con unos parámetros de quiénes sí, quiénes no pueden participar más allá de los requisitos legales, que, insisto, hasta este momento son constitucionales y parejos para todos? Que si son de otro estado, que si no son de otro estado, que si la constancia de residencia, ese es otro boleto. Yo creo que hoy será muy limitado pensar que una persona que no es oriunda de un estado de la República, salvo lo que diga la Constitución local y evidentemente la federal en casos federales, se le discrimine por esa condición. Cuando hoy la ciudadanía mexicana, no solamente por el derecho de sangre y el derecho de nacimiento, está más que clara frente incluso a una condición retrógrada que hoy está proponiendo Donald Trump en los Estados Unidos, en el Tribunal Supremo, queriendo eliminar el derecho romano, eliminar el derecho a la ciudadanía, a la nacionalidad, por nacimiento, desde el derecho romano, el jus soli, es decir, el derecho de suelo, el jus soli del derecho romano. En esa misma lógica, pensar que la persona no vive en tal jurisdicción, en tal estado de la República, en tal entidad, en tal alcaldía o en tal municipio, lo puede restringir o porque es de otro estado de la República, no. Salvo ciertas reglas mínimas que plenamente son acreditables para todos los que quieran participar, yo soy de la idea que se abra el abanico y se vaya entonces tomando la mejor decisión respecto, insisto, a los históricos, académicos, perfiles que no solamente aporten al movimiento, sino que le den frescura a el discurso que ofrece frente a los electores. Si hoy se pone en riesgo la competitividad en virtud de una lógica que no necesariamente se cumple, ni en ciertos ejercicios que podría haber muchísimos ejemplos, me refiero al tema del nepotismo, tan amplio tema, pues es mejor darles participación antes de morderse la lengua, mi querido Paco. Yo creo que para hablar de estos temas habrá que promulgar con el ejemplo y eso a quien le quede el saco.
mi querido amigo. Conste que lo dijo Ricardo, pero es lo que va a enfrentar Morena. A partir de junio próximo, dijeron que en junio iban a empezar a dar los aspirantes a las candidaturas, pero va a enfrentar un reto grande, como dice Ricardo, sobre todo algunas capitales que yo digo, Morena a nivel nacional o de pronto estatal tiene fuerza, pero en los municipios, y Ricardo hace el recuento de los que son verdaderamente fuertes, 18 grandes están en manos de la oposición. Pero Ricardo, yo te agradezco a nombre mío, de Vicente, ¿con qué nos dejas? Y buena Semana Santa. Gracias, gracias. Pues la reflexión, querido Paco, para todas y para todos, para que ahora que vengan estas convocatorias, participen todos los que tengan derecho, todos los que quieran votar y ser votados. El artículo 35 de la Constitución es la fuente primordial de este derecho, y que una vez que se participe, se tomen en consideración a los mejores perfiles que puedan dar una mejor y novedosa oferta política para asumir los cargos de elección popular. La gente que hemos trabajado, que hemos estado del lado correcto de la historia, sabemos muy bien quiénes son los miembros de esta posibilidad, y me refiero a los miembros a quienes aspiran a los cargos de elección popular, e insisto, todos tendríamos el derecho de ser así, nuestra intención y la voluntad de hacerlo. Pues les dejo mis redes sociales, es Ricard-Peralta en la red X, Ricardo Peralta Saucedo en Instagram y en Facebook, y en TikTok, Maestro Ricardo Peralta. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y también muy feliz Semana Santa. Disfruten a su familia, abrácense, quiéranse, que para eso son estas fechas, para recordar el cariño que nos debemos unos a otros como mexicanos y como familia. Muchas gracias, querido Paco, te abrazo con afecto. No, hombre, un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Se va Ricardo, yo me quedo un rato con